Y ahora les voy a hablar un poco o les voy a mostrar un poco de lo que hicimos o lo que se hizo en este caso con el VRP LATAM. Básicamente, para los que no lo conocen, el VRP LATAM es una adaptación, una modificación que se hizo al VRP para lo que vendría siendo la idiosincrasia latinoamericana, para la forma en cómo trabajan en Latinoamérica. No significa que una forma es correcta y la otra no, que en Latinoamérica trabajan bien y en España mal, o viceversa, sino que se va más de la mano con costumbres de cómo las empresas y cómo los clientes han venido trabajando a lo largo del tiempo. En el VRP LATAM hemos incluido lo que son las notas de crédito y notas de débito, que ya para todo lo que es Latinoamérica los conocemos, y hemos adaptado el uso de la tesorería un poco aislada, no completamente aislada, sino independiente de la contabilidad. Es decir, el VRP LATAM está en la capacidad de llevar la gestión de tesorería, de cobros y pagos de facturas, gestión de cuentas de clientes y cuentas de proveedores, sin necesidad de ir a contabilidad, ya que también es una práctica común que el contador de las empresas pues quiera hacer esto de manera independiente, no necesariamente con el sistema. Entonces, para que la operativa diaria no se vea complicada por el uso de la contabilidad para usuarios que no la conocen, se hizo la separación de lo que es el módulo de la tesorería, cobros y pagos, de manera independiente. ¿Cómo se hizo esta adaptación? Pues inicialmente, en esta misma ejecución que estamos viendo acá, este ya es la ejecución del VRP LATAM y aquí podemos ver la aparición de lo que son las notas de crédito y las notas de débito. Anteriormente, en el VRP, cuando se hace una devolución de mercancía a través del abono de la factura seleccionada, se genera una factura en monto negativo, lo cual a nivel de almacén, a nivel de inventario, a nivel de contabilidad es correcto, los valores son correctos. Sin embargo, a nivel de costumbre del usuario le parece chocante o a nivel del cliente le parece chocante ver montos en negativo en facturas. Por ello fue que nació el uso de las notas de crédito, que básicamente hacen la misma implicación que una factura en negativo, solo que se expresa todo en positivo. ¿Ok? De igual manera, cada vez que se crea una cuenta corriente, cada vez que se crea una factura de venta o factura de compra, se está creando una cuenta corriente o lo que también conocemos como cuentas por cobrar o cuentas por pagar, en donde se puede visualizar qué tipo de documento es, el número, qué monto original tiene ese documento y qué monto de ese documento ha sido pagado o cruzado. Y la resta de ellos dos, pues tenemos el saldo pendiente de ese documento. Esto se genera cada vez que se genera un documento de ventas o un documento de compras. De igual forma, una nota de crédito o una nota de débito genera esta operación. ¿Cómo se hace la cancelación o el pago de una factura? Se hace a través de lo que es la nueva opción de recibos de cobros. ¿Ok? En los recibos de cobros, al crear un nuevo recibo, lo que vamos a seleccionar es cuál factura del cliente seleccionado vamos a cancelar. Puede ser que cancelemos todo o puede ser que cancelemos solo una parte de ese documento. Y en la segunda pestaña vamos a indicar de qué manera la estamos cobrando y en dónde está entrando el dinero, si está entrando en caja, en banco o en cualquiera de las cuentas que puedan crear para ello. Así como creamos un registro que indica que está entrando en caja, pues yo puedo indicar tranquilamente que me está pagando 100 en efectivo y el resto en otra forma de pago para gestionar lo que es el cobro en diferentes formas de pago. Todo esto cuando se hace esta operación de cobro, si vamos en la tesorería, en la sección de cuentas corrientes y buscamos por el cliente, podemos ver, vamos a buscar de fecha más amplia, podemos ver, por ejemplo, esta factura, que fue la que seleccioné en el recibo de cobro, que su monto original
era de 500, su monto cruzado es de 300 y su saldo pendiente es de 200. Y aquí podemos ver el recibo de cobro con el que se gestionó esa factura o con el que se cobró esa factura. Entonces, en la consulta de cuentas corrientes vamos a poder ver todas las operaciones que han ocurrido de este cliente. Ahora bien, todo esto, para los que ya conocían la TAM, digamos que ya se les hace muy familiar. ¿Cuál es la gran novedad que hemos hecho en la versión 27? La gran novedad es que todo esto se ha modificado para que no penalice el uso del VRP en su versión original. Es decir, anteriormente en la versión 26, cuando queríamos instalar la versión LATAM, teníamos el conflicto de que no podía coexistir en el mismo servidor tanto el VRP en su versión española como el VRP LATAM. ¿Por qué? Porque anteriormente se usaba la técnica de modificación en donde editábamos el fuente original y personalizábamos y hacíamos los cambios. Ahora, en la versión 27 y con los nuevos objetos reemplazo, herencia y demás tablas de extensión, hemos hecho una modificación completa del código y ahora es un proyecto en la parte superior que hereda el VRP y no lo modifica. De base no lo modifica. De esta forma hemos podido o podemos tener la misma funcionalidad que teníamos en la versión 26, pero con la bondad de que podemos tener las dos versiones en el mismo servidor y esto nos va a facilitar mucho de cara al futuro cuando salgan las versiones futuras, VRP 28, 29 y así sucesivamente, la actualización de este código sin mayor problema. Veamos a ver un poco de cómo se hizo esta personalización. Inicialmente, lo que más rige es el uso de las tablas de extensión, ya que en diferentes formularios, en diferentes tablas, perdón, se hizo necesario incluir campos para diferentes usos. Por ejemplo, en la extensión de la empresa se nos hizo necesario incluir campos para lo que es el control del número de documentos de los documentos nuevos, lo que son las notas de crédito, notas de débito y recibos. En el campo en la tabla de movimientos se nos hizo necesario para cálculos o para campos nuevos de base, monto IVA total y los nuevos enlaces hacia las tablas cabecera de notas de crédito y notas de débito. Así, en cada una de las tablas se hizo necesario incluir diversos campos para completar o para hacer lo que es la funcionalidad del VRP LATAM. De igualmente, así como existen tablas de extensión, también existen tablas propias del módulo o de la personalización que se hizo, lo cual son creadas directamente como tablas propias del proyecto, no son como maestros de extensión de unas tablas del propio VRP. De esta forma estamos agregando nuevos campos a dichas tablas sin tocar las originales de ninguna manera. Ahora bien, hay algunas modificaciones que dependiendo de la naturaleza de ellas puede ser un poco más complicada o menos, dependiendo de lo que necesitemos hacer. Por ejemplo, si nos vamos a, no sé, un presupuesto de un pedido de venta, en el pedido de venta la modificación que se hizo a manera de ejemplo es agregar el campo hora en el formulario. Este campo hora pertenece a la tabla de extensión directamente. ¿Ok? Y lo único que hacemos es, a través del uso de las fichas de extensión, incluimos la ficha de extensión e incluimos el campo donde se va a trabajar la hora. De una manera simple para agregar un campo nuevo a uno o todos los campos que querramos a un formulario ya preexistente. Y teniendo el formulario ya de pedidos de venta, pues utilizando el nuevo objeto reemplazo, le hemos indicado a Belneo que cada vez que vaya a ejecutar el formulario de pedidos de venta del VRP, este sea reemplazado por el formulario de pedidos de venta del VRP LATAM. De esta manera, solo copiando el formulario y utilizando el objeto reemplazo, ya estamos aplicando esta novedad. No, en anteriores versiones, para intentar hacer esto, recordemos que teníamos que copiar no solamente el formulario, sino toda la cadena
superior que desencadenaba este formulario, como era el formulario de menú, el alternador de vista, la rejilla, y si por casualidad este formulario se llamaba desde un botón de otro lugar, de otro formulario, también teníamos que copiar ese formulario y modificarlo en nuestro proyecto. Ahora, con este uso de este nuevo objeto reemplazo, todo eso se nos simplifica mucho más. Pero bien, esto es solo una modificación sencilla. ¿Qué pasa cuando necesitamos, por ejemplo, en el caso de los movimientos de almacén, que sabemos que es una tabla bastante interesante, agregar nuevos campos y nuevas funcionalidades? Pues lo único que hemos hecho, de igual manera, es copiar los objetos que nos interesa reemplazar, en este caso los formularios, y utilizar el objeto de reemplazo. En este caso, también hemos agregado nuevo código en lo que es los eventos para que cada vez que se presione el botón aceptar, es decir, para que cada vez que ocurra un cambio en la ficha de movimientos, se ejecute la actualización o los cambios correspondientes en la ficha de extensión. Esto que estamos simulando aquí, pues aquí estamos simulando el uso de triggers. Cada vez que ocurra un movimiento, un cambio en la tabla de movimientos, para no modificar el trigger original del VRP, pues entonces creamos un evento en el botón aceptar, que sabemos que es el único lugar donde se ejecuta, y hacemos el cambio que necesitamos que se ejecute. Entonces, en el botón aceptar, en el evento post aceptar, ejecutamos el respectivo proceso, el cual se encarga de hacer este cambio. Y por último, un ejemplo un poco más complejo. Como hemos visto, la tabla de cuentas corrientes genera una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar cada vez que se crea una factura. Entonces, de igual manera, hemos utilizado una señal onHide del formulario de factura para que cada vez que este formulario se oculte, realice una modificación, o en este caso también puede ser crear la cuenta corriente, y si ya está creada, pues realiza una modificación de sus valores. Esto en vista de que lo mismo, necesitamos, en la versión anterior lo que hacíamos era modificar el trigger de la tabla para que al hacer esta operación en el trigger, pues también ocurriera el cambio en la tabla de cuentas corrientes. Y en esta oportunidad, pues aprovechando el uso del objeto reemplazo, también lo mismo, al modificar el objeto principal, que es el de factura, pues con esto ya estamos también modificando cualquier lugar donde se ejecute este código. Y de esta manera hemos creado todo lo que es el VRP LATAM completamente heredando al VRP sin necesidad de tocar ni una sola parte del código del VRP, con todas las bondades que esto nos puede traer a futuro de actualizaciones. Y así como se creó este proyecto, imaginar que también pueden crear los propios proyectos de ustedes que heredan al VRP LATAM para hacer su código a partir de ahí, y con cada versión del VRP LATAM y del VRP pues van a tener todas las mejoras incluidas sin tener que estar modificando ninguna parte del código.